Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a mi canal, Doctor Quesero TV. Tengo aquí un problema técnico. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos transmitiendo desde YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, pues estamos transmitiendo por todos los canales, ¿ok? Mi nombre es Dietrich Truxias y soy el Doctor Quesero. Y si ustedes quieren aprender a hacer quesos artesanales de manera comercial o de manera doméstica, solamente para su beneficio, porque se lo quieren comer, porque tienen años que no se comen un quesito de mano. Ayer un amigo mío me comentó, Dietrich, tengo como 4 o 5 años que no me como un queso de mano. Bueno, me encargó 2 quesos de mano. Entonces, bueno, ya se los tengo hecho. Si ustedes quieren aprender a hacerlo, están en el lugar correcto. No tiene que hacer queso de mano. Puede ser queso Gouda, queso Edam, queso blue cheese, queso sardo argentino, campesino colombiano, Oaxaca mexicano. Este es el lugar de los quesos artesanales, ¿ok? Es el lugar más importante de quesos artesanales de Latinoamérica. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el que tengo más seguidores. Simple. Bueno, fíjense. Ya somos 45.233 en YouTube, 18.600 en Instagram, 5.000 y pico en Facebook. En TikTok estamos quedados, no llegamos a 500, porque lo acabo de abrir simplemente. En mi página fan de Doctor Quesero tenemos más de 4.000 likes. En fin, en total somos una comunidad que está en el Cheese Hackers Club, somos también como 500, 600. Somos una comunidad de aproximadamente 70.000 personas que somos apasionados por los quesos artesanales. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es aprender a hacer quesos artesanales y si ustedes quieren aprender, conmigo aprenden. Hoy vamos a ver, en Instagram, no sé cómo estoy por aquí en Instagram, nunca sé entrar a Instagram, pero sé que estamos en Instagram porque ya la gente se está conectando. Aquí está Luis K. 3000, Villalobos Yunaria, Lacteorios, en fin, Néstor Primera. Estamos bastante, si me quieren hacer una preguntita por aquí, con muchísimo gusto me la pueden hacer, ¿ok? Yo tengo por aquí preguntas que me han hecho en el canal. Aquí estoy en el chat. Si me quieren hacer una pregunta, con muchísimo gusto se la contesto, ¿ok? Relacionada con los quesos artesanales. Yo tengo por aquí unas que me han hecho en el canal y vamos a empezar con ellas, porque son las que mientras ustedes me preguntan. Ahora bien, si quieren preguntarme live, este código QR que ustedes tienen allí, los va a invitar a que ustedes sean mis invitados y me hacen la pregunta y con muchísimo gusto yo se las contesto. Déjenme poner aquí, voy a poner aquí en el micrófono el audífono, por si acaso. Ok, alguien me contesta. Ok. Entonces, bueno, tengo aquí un delay aquí en el programa. Aquí no me sale lo que yo estoy hablando aquí, me sale un poquitico más retrasado. Pero no importa, la idea es que vayamos a empezar. Vamos a empezar entonces. Quiero también darle mi agradecimiento a Manuel Borrego, que se reunió otra vez, nos volvió a apoyar en la categoría de apoyo hace 2 días, y a mis nuevos alumnos, que tengo unos alumnos nuevos, Carlos Navarro, que se inscribió en el curso de quesos venezolanos, Soraya López, que es de México, ella se registró en el programa de coaching de quesos artesanales. Y también a Joana Sánchez de México, que también se registró en mi programa de coaching de quesos artesanales. A todos bienvenidos, conmigo van a aprender, se los aseguro. Porque si no aprenden, yo voy a estar allí hasta que ustedes aprendan, se los garantizo. Mucha gente aprendió conmigo. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta. Las tengo por aquí, se las voy a poner aquí en el chat, en el control de caracteres para que lo tengan, para que lo vean.
y vamos viendo las preguntas. Entonces, aquí tengo la primera pregunta. Aquí me dicen, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de estandarización del queso para garantizar la consistencia del producto final? Bueno, fíjate. ¿Esta pregunta me la hizo quién? Ah, no se ve. Bueno, la estandarización es un proceso. La palabra lo dice, estandarizar, para que los quesos siempre salgan iguales. Igual con el mismo contenido de grasa, con el mismo contenido de proteína, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? La leche generalmente viene cuando la ordeñan, dependiendo de la lactancia, si es lactancia temprana, lactancia tardía, en fin, la leche, el contenido de grasa no es el mismo durante todo el proceso de lactancia de la vaca. Entonces, pero como nosotros hacemos los quesos con un contenido de grasa específico, lo que se hace es que cuando tiene demasiada grasa la leche, se le quita, y cuando tiene demasiado poca grasa, se le añade. De tal manera que siempre se logra un producto estándar. Siempre se logra. Si decimos que la leche tiene 3,4% o queremos hacer un queso con 3,5, 3,6% de grasa, queremos hacer, digamos, un queso brie, doble crema. Entonces, o queremos hacer un queso doble crema colombiano. Tenemos que añadirle grasa a la leche. Entonces, ¿cómo se le añade la grasa? Se le añade el crema. Pero, ¿qué cantidad? Bueno, para eso hay que hacer unos cálculos. Esos cálculos se hacen a través de un teorema que se llama el cuadrado de Pearson. Y el cuadrado de Pearson son unos cálculos matemáticos que son muy fáciles de hacer y donde se utilizan tres parámetros, que es el parámetro de la leche que tenemos. Digamos, si queremos una leche 3,6% de grasa, pero la que tenemos es 3,4%, tenemos que añadirle grasa. Entonces, el primer parámetro es la leche que tenemos, que sería 3,4. Y el segundo parámetro es la leche target que queremos lograr, digamos 3,6. Entonces, sería el segundo parámetro. ¿Y cómo? Con crema. Entonces, si ese es el tercer parámetro. Si nuestra crema es 30% de grasa, ese es el parámetro que tenemos que tomar en cuenta para hacer los cálculos. ¿Cómo son los cálculos? Bueno, los cálculos son muy fáciles. No les voy a dar en detalle porque hay un video en mi canal donde dice cómo estandarizar la leche a profundidad con ejemplos y con todas esas cosas. Entonces, vayan allá al video y segurito que aprenden porque es muy fácil. Entonces, bueno, de esa forma es que se lleva el proceso de estandarización. Se toman tres parámetros, se necesitan tres parámetros, mejor dicho. La leche que tenemos, el porcentaje de grasa que tenemos de la leche, el porcentaje de grasa que tenemos que queremos lograr y la crema. Ahora bien, ese es en el caso de cuando se quiere lograr una leche con mayor contenido de grasa. Pero ¿qué pasa si se quiere lograr una leche con un menor contenido de grasa? Por ejemplo, si tenemos una leche de 3,4% de grasa y queremos lograrla llevarla al 2%, ¿qué tenemos que hacer? Echarle leche descremada. ¿Ok? Se le coloca leche descremada o se le puede colocar también agua. Lo que pasa es que si se le coloca agua, solamente no se le está añadiendo proteína. Entonces, ahí se cambiarían dos parámetros. Entonces, es preferible lograr, porque la leche descremada más o menos tiene el mismo porcentaje de proteína que una leche normal. Por supuesto, dependerá del tipo de leche, ¿no? Pero en general, más o menos, la diferencia serán 1 o 2 puntos. O sea, 3,4, 3,6, así, 2 punticos. Entonces, lo que cambiaría entonces sería más que todo el porcentaje de grasa. Entonces, por eso es que se le coloca leche descremada. Entonces, al colocar leche descremada, supongamos que tenemos una leche descremada del 0,5% de grasa o 1% de grasa. Bueno, a través del teorema de Pearson, del cuadrado de Pearson, podemos determinar cuántos litros de esa leche descremada, 1% de grasa, tenemos que añadirle para lograr esa leche que queremos bajarla al 2% de grasa, porque es inicialmente de 3,4 y queremos llevarla al 2% de grasa. Bueno, tenemos que colocar tantos litros de leche al 1% de grasa para llevarla al 2%.
Entonces, bueno, todo eso se hace con el cuadrado de Pearson. Es muy fácil de hacer. No solamente se hace para leche y para queso, se hace también para vinos, se hace para granos, también de un grano con otro. Es un cuadrado que se utiliza para estandarizar cualquier tipo de producto, no solamente la leche. Entonces, es muy útil saberlo y a través del video ustedes lo pueden aprender. Bueno, sigamos. Aquí me están haciendo una pregunta. Alfredito, ¿cómo estás, Alfredo? Bienvenido desde Chile. Espero que estés avanzando en el curso, Alfredo. Yo sé que estás ocupado, que me dijiste una vez, pero espero que sigas. Si tienes que hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto, me avisas y organizamos una reunión de coaching. ¿Okay? Acuérdate que tienes 5 reuniones de coaching gratis. Entonces, bueno, sigamos. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver si en Instagram tengo preguntas por aquí. Aquí me preguntan en Instagram. Vamos a ver aquí. Aquí está Néstor Primera, Hernán Destirado, Débora Truxe. Ah, mi prima Débora Truxe. Bienvenida, Débora. Delia Cor, Guayabal, Quesero, Two Others, Yacani. Bueno, pero aquí me preguntan, ¿cómo hacer queso artesanal criollo venezolano? Me pregunta Vale 2014. Bueno, fíjate, el queso venezolano es el queso más fácil de hacer del mundo. ¿Por qué? Porque es un queso fresco y los quesos frescos son muy fáciles de hacer. Vete para mi canal. Allí en el canal tengo un video que se llama ¿Cómo hacer queso fresco? Es el mismo procedimiento, ¿ok? Este fue mi primer video de cómo hacer queso fresco. Está allí en el canal de YouTube y con muchísimo gusto, si tienes alguna pregunta, me escribes por aquí y te atendemos con cualquier pregunta que quieras hacer, ¿ok? Con muchísimo cariño. Aquí me pregunta Daya 1818. Sé usar un queso, derretirlo y luego usarlo. No entiendo tu pregunta, Daya. Si me la puedes volver a decir, con muchísimo gusto te la contesto. Lo que te estoy entendiendo, se puede derretir un queso y luego usarlo sin problema. Sí se puede, claro que se puede, depende del uso que le vayas a dar, ¿no? Tú agarras un queso, lo derrites, ¿okay? Lo que cambia es la estructura proteica, las proteínas se alinean, pero después el queso se enfría. Si lo quieres volver a calentar, lo puedes calentar sin problema. De hecho, cuando uno, por ejemplo, come mozzarella, uno compra la mozzarella cuando la hacen, la derriten, la funden y ya toma una forma. Y después, si la van a hacer en pizza, de repente la rayan y la colocan en la pizza, ya rayada. Ahí se vuelve a derretir. Y si quieres quitar la mozzarella, guardarla, perdón, y volverla a derretir, la puedes hacer. Por supuesto, con tanto calor, las proteínas pueden sufrir un poco, entonces no es bueno hacerlo demasiado tiempo. Pero si te sobró un queso de una comida, por decir algo, y no la quieres perder y quieres volver a usarla, con muchísimo gusto, fácilmente lo puedes volver a hacer, ¿ok? Sin problema. Bueno, aquí tenemos entonces otra preguntita que tengo por aquí. Ya la voy a buscar aquí en el canal. Vamos a ver, estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a... ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. Vamos con la segunda pregunta. Me pregunta Ulises López. Hace 6 horas me empezó la pregunta. ¿Cómo hacer que el queso derrita cuando lo ponga en la empanada? Gracias, era lo máximo, un venezolano como yo. Bueno, fíjate. Eso no tiene nada que ver que el queso derrita o no cuando se pone en la empanada. Okay. Eso depende del queso. Para que cualquier queso derrita, tiene que tener un porcentaje de acidez específico, ¿no? Que va entre un rango. Si el queso no está en ese rango de acidez, no va a derretir. Si está fuera, te lo voy a poner con un número para que entiendas. Más fácil, ¿no? Para que el queso derrite, tiene que tener un pH más o menos entre 5.1 y 5.3. ¿Ok? Si el queso tiene un pH mayor a 5.3,
digamos 6, 5 no derrite. Perdón, 6, 6,1, 6,2 no derrite. Pero también si está demasiado ácido, digamos que tiene un pH de 4, tampoco derrite. Entonces tiene que estar en la banda. Si se lo metes a la empanada, se lo metes a la pizza, si se lo metes a lo que tú quieras, a la sopa, derrite si está en ese rango. Si no está en ese rango, no derrite. Una pregunta muy folclórica. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjate. Aquí viene otra de José Luis Ortiz. En caso de que tenga unos ajíes crudos, ¿debo cocinar primero para mezclarlos con el queso? Bueno, fíjate, eso depende del queso que quieras hacer. Pero en general, uno lo que hace es que yo tengo por ahí unos ajíes, que por cierto me los regalaron, y voy a hacer un queso que lo voy a llevar al mundial. Y no lo voy a cocinar. ¿Por qué no lo cocino? Porque si lo cocino le quito fuerza al picante. Entonces, la idea es que el picante se vaya macerando, pero yo lo que se hace es que se seca, se pone a secar. Por supuesto, cuando lo pongas a secar, tienes que protegerlo de los insectos, porque se le van a parar las moscas. En fin, tienes que protegerlo para que no le caigan moscas, ¿no? Otra forma de secarlo es a través en el horno. Se va secando, el mismo calor lo va deshidratando hasta que se pone ya durito. Otra forma es comprar el ají ya, venden los chinos, aquí los chinos venden los ajíes picantes ya deshidratados. Entonces se evita uno toda esa brega, estar secando y deshidratando picantes. Y no solamente se hace con los picantes, ¿no? Con los ajíes. También se hace con las frutas, también se hace con las hierbas, por lo menos si se quiere utilizar albahaca fresca y se le quiere colocar un queso, lo que se hace es que se deshidrata. De la misma forma, se pone a secar y al secarse, ella va a ir, se pone más manejable y luego se le pone a la cuajada ya. ¿En qué etapa se le pone? Ya esa lo deciden ustedes, si lo quieren frotarlo o lo quieren mezclar en la cuajada cuando están salando, en fin. Les recuerdo que este link que está aquí es para los que quieran hacerme alguna pregunta interactiva y con muchísimo gusto los metemos aquí y yo les doy entrada y ustedes me hacen la pregunta y se las contesto con muchísimo gusto, muchísimo cariño. Bueno, sigamos aquí con la pregunta. Vamos a ver en Instagram cómo estamos. Ok, estamos bien. Vamos con la pregunta 4. Tengo 15 preguntas que me han hecho durante el canal. Okay, me han hecho muchísimas más, pero solamente me da tiempo para 15, porque más las que hacen ustedes por aquí. Entonces, así fácilmente nos tiramos una hora. Entonces aquí me preguntan, user B30 no sé qué. Intenté hacer queso de mano venezolano con vinagre y la leche no se cuaja. Quedó blanco total y más nada. ¿Por qué será? Muy fácil. Fíjate, el problema es la leche. Estoy segurito que estás utilizando leche, bien sea que es UHT, que es ultra pasteurizada, perdón, de larga duración, o estás utilizando leche ultra pasteurizada. Si estás utilizando esos dos tipos de leche, no te va a salir. También si estás utilizando leche homogenizada, te medio puede salir, pero no. Yo lo he hecho. He tenido que estandarizar la leche, en fin, y queda una mozzarella de tercera, de quinta, digo yo. Lo mejor, cambia la leche. Utiliza leche no homogeneizada. No te pongas a inventar lo que ya está inventado. Utiliza leche no homogeneizada, leche orgánica. Si consigues leche cruda, muchísimo mejor, la pasteurizas, ¿no? No hagas la mozzarella o el queso de mano, que es una mozzarella igual. No lo hagas con leche cruda porque te puedes enfermar. Entonces, utiliza leche no homogenizada.
Si cambias la leche y utilizas no homogenizada, leche no homogenizada, te garantizo que te va a salir el queso. ¿Okay? Y me comentas, me escribes por WhatsApp o me escribes por Messenger y me pasas foto del queso y yo con muchísimo gusto lo pongo aquí en el programa. ¿Ok? Bueno, sigamos. Aquí tengo la pregunta 5. Juancho, me pregunto, Juancho va, Juan Carlos va, 2010. NaCl2 es cloruro de sodio. NaCl2 no es cloruro de sodio. NaCl es cloruro de sodio. ¿Ok? Y usted dice de calcio. ¿Me puede aclarar cuál es el error? Bueno, el error es que en química la valencia del sodio es 1 y pasa para el cloro. Entonces, y la valencia del cloro también es 1. Entonces, es 1 con 1. Entonces, NaCl. Eso me lo enseñó mi profesora Lucy en bachillerato, que todavía me acuerdo. Entonces, fíjate, NaCl es sodio y Cl es cloruro de sodio. Ahora, CaCl es cloruro de calcio. Ca, el símbolo químico del calcio es Ca y Cl. El cloruro de sodio se denota en química CaCl, cloruro de calcio, no NaCl. ¿Okay? Porque el cloruro de calcio, igual, ¿no? La valencia del calcio es 2 y la valencia del cloro es 1. Entonces sería CaCl2. ¿Ok? En este caso. En cambio, el cloruro el cloruro de sodio no. ¿Okay? Entonces, son dos cosas muy diferentes. El cloruro de sodio es sal, básicamente, es sal. El cloruro de calcio es una sal que se utiliza para reponer el calcio perdido durante la pasteurización. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es importante que lo sepas, ¿no? No es la misma sal, es otro tipo de sal que se utiliza para darle fuerza a la cuajada. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos con la pregunta número 6. Si ustedes por aquí tienen preguntas, con muchísimo gusto se las contesto. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 6. Es puesto a hervir. Hervir es con B chiquita, ¿viste? Bueno, Manuel Tomás. He puesto a hervir. Yo lo que hago es que me perdonan, ¿no? Porque yo la verdad es que yo lo que hago es que copio y pego y no me pongo y a veces le digo a mi asistente que me lo haga, entonces yo lo que es que las veo, más nada. Entonces, ahora es que las veo. Yo las copio y las pego y las contesto. A veces ni las leo. Entonces, o medio las leo y las pongo. Entonces, me doy cuenta del error. He puesto a hervir 1 litro, me imagino que será de leche de cabra. Y no sé si he echado es con E, no con H, bastante zumo de limón, pero no se me ha separado el cuajo de la leche. ¿Qué he hecho mal? Bueno, fíjate. Primero, Manuel, lo primero que tienes que hacer es, para cuajar la leche, no utilices zumo de limón, porque eso es hacer un queso a machimberra. Además, te va a quedar el queso con sabor a limón. Tienes que utilizar cuajo, rennet, ¿okay? Que es lo mismo. En tal caso, pudieras utilizar vinagre blanco. No utilices vinagre de manzana porque le vas a dar el sabor de manzana así fermentada al queso. Entonces, lo mejor es que utilices cuajo. Y utiliza según las especificaciones del fabricante. No quiere decir que con el limón no te vaya a cuajar. Si la leche es cruda, leche de cabra y es cruda, y la pasteurizaste y eso, de repente no pusiste mucho limón. Entonces, tienes que colocar un poco más de limón. Como veo que lo estás haciendo muy empíricamente, si no te cuajó con este limón, colócalo un poquitico más de limón, pero
yo no te recomiendo que utilices el limón. Porque no queda los quesos no quedan, saben a limón, pues. Un queso no tiene que saber a limón, a menos que esa sea la intención, de que tú quieras que el queso sepa a limón, que pues es válido. Pero si vas a hacer un queso de cabra fresco, normal, y lo quieres más, si vas a hacer, por ejemplo, un chèvre, que es un queso de cabra, no te vas a poner a hacerlo con limón, porque le vas a quitar toda la esencia al chèvre. Entonces, hay que hacerlo con queso y con queso con rennet, con un cuajo microbiano, enzimático. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando la gente lo que hace es simplemente seguir una receta, porque no saben lo que están haciendo. Le quitan la receta y se pierden. Entonces, esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan lo que pasa dentro del queso. Si quieren saber más, con mis cursos lo aprenden, segurito. Y si quieren ir un poquitico más, por cierto, voy a sacar un curso de quesos artesanales básico, porque el programa de coaching es un poquitico más complicado. Y lo voy a poner ahí en la plataforma para el que lo quiera, ¿no? Voy a poner barato para que... Vale. Bueno, entonces vamos con la pregunta número 7. Excelente, Miguel Ángel Mar Díaz me pregunta. Excelente su receta de queso de mano con vinagre, pero tengo una pregunta. ¿No lleva sal? Bueno, fíjate. Si lleva sal, lo que pasa es que la sal lleva poca sal. ¿Por qué? Porque el queso de mano es una mozzarella. Entonces, la mozzarella, el queso de mano no es salado. Tiene un toque de sal, pero no es que es salado, como ver un queso llanero o un queso de año, o como ver un queso campesino colombiano o un costeño colombiano, no es salado. Tiene un toquecito de sal. Entonces, sí lleva, pero se le pone poquita. Lo que yo hago es que yo hago los quesos y no le coloco la sal. Yo le coloco la sal cuando lo empaco. ¿Ok? O cuando lo voy a servir también. Porque cuando uno sala el queso, cuando está estirando, la sal deshidrata las fibras de paracaseína y el queso pierde elasticidad, tiende a agrietarse. Entonces, eso me ha pasado muchas veces. Entonces, decidí no salar los quesos cuando se están amasando, cuando se están estirando. Entonces, se salan es después. También lo que se puede hacer es que una vez que el queso está hecho, por lo menos si se hace un bocconcini, en este caso, que es el queso de mano, como dije, una mozzarella, si se hace un bocconcini o si se hace un queso de mano, se puede meter en salmuera, una salmuera al 1%, que es una salmuerita y se deja allí unos 5 o 10 minutos para que absorba la sal. Si la salmuera está caliente digo yo a unos 20 grados, ¿ok? La salinización se acelera. Entonces, eso es, si lo quieren hacer así. Yo no lo hago así. Yo lo que hago es que yo froto el queso con sal y lo empaco. Porque de esa forma mato dos pájaros de un tiro. Salvo el queso y evito que pierda humedad. Entonces, al no perder humedad el queso, siempre queda blanquito. Cuando el queso pierde humedad, se tiende a poner amarillo. Entonces, ya como he hecho tantos quesos, eso es una lección aprendida. Entonces, y a veces el queso cuando se mete en agua, si no está bien amasado, se le tiende a formar una especie de baba afuera, en el exterior, una especie se pone baboso. Entonces a la gente no le gusta. Por eso es que lo hago de esa forma. Se coloca, lo salo, y lo envuelvo en plástico y, así y lo empaco al vacío. Y eso queda perfecto. Bueno, ya tenemos media hora. Aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver, aquí me pregunta Hermes Balsa. ¿Por qué la leche de búfala me tarda más en acidificar? Bueno, la acidificación de la leche depende de las bacterias lácticas,
¿ok? Si tu cultivo, si estás utilizando leche cruda, a lo mejor la temperatura que estás utilizando deberías aumentar un poquitico más la temperatura. A lo mejor básicamente eso es lo que yo veo. Para aumentar la acidificación, puedes aumentar aumentar la cantidad de cultivo y eso te va a aumentar la rata de acidificación. Se tarda más. La leche de búfala tiene más proteína, ¿ok? Aunque no tanta, tiene más grasa también. Entonces no debería tardar. Yo he hecho queso con leche de búfala y simplemente lo que me queda de la cuajada es mucho más fuerte. Pero la acidificación depende de las bacterias lácticas que tiene la leche. Entonces, para aumentar la acidificación, aumenta la cantidad de cultivo. Yo creo que con eso vas a tener tu rata de acidificación más rápida. Entonces, y aquí me pregunta también, ¿y cuál es la dosificación de ácido cítrico en la leche de búfala? En la leche de búfala es la misma que la de leche de cabra, en la leche de vaca. La acidificación, la que yo utilizo es 3, a ver, ¿cuánto es que? 3 teaspoons, 3 teaspoons por cada 8 litros de leche. 3 teaspoons por cada 8 litros de leche. Pero es importante una cosa, ¿no? Que a veces esa dosificación es muy errática, no es muy precisa. Entonces lo que se hace, o lo que yo hago, es que cuando uno está utilizando la leche que sea, leche de búfala, leche de cabra, leche de vaca, y estás haciendo mozarelas con esas leches, pues te adelanto que puedes hacer mozarelas con leche de cabra también. La cantidad de ácido cítrico que colocas a veces varía dependiendo de la cantidad que estés colocando. Lo importante que debes considerar, Hermes, es que cuando estés haciendo el queso con ese tipo de acidificador, trata de llevar la leche, no la cuajada, la leche a pH 5.3, porque si la llevas muy baja, de repente se te sale de la banda y no te cuaja, y no te hila. Entonces, llévala a 5.3, que es el margen alto, y eso, cuando estés trabajando, ella te va a tender a bajar un poquito. Eso pasa con la leche de búfala, con la leche de vaca también pasa. Entonces, siempre baja un poquitico. Trata de llevarlo a ese. Por supuesto, eso va a depender también del nivel de la relación calcio-acidez. Porque si tu leche está sobrepasteurizada y tiene poco calcio, aunque esté en la ventana, no te hila, porque perdió demasiado el calcio. Acuérdate que el calcio es la goma que pega todo, pero si hay mucha goma, no hila, y si hay muy poca goma, que es el calcio, tampoco hila. Entonces la leche tiene que estar correctamente pasteurizada. Si está sobrepasteurizada, no te va a hilar. ¿Ya? Entonces, hacer mozzarella es tricky, ¿no? Hay que hacerla. Por eso el calcio, ¿no? Y otro problema que uno tiene que tienes que tener cuidado cuando utilices leche de búfala es que a veces la cuajada tiende a pigmentarse de color azul. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Entonces, para evitar eso, trata de hacer. A mí me pasó eso. Compré una leche, la compré en la isla sur y me la trajeron por curry, llegó medio caliente y se me puso azul, porque ya cuando se calienta bota un pigmento que la pone azul. A la cuajada me refiero, como morada. Entonces da mal aspecto. No quiere decir que sea dañino, pero da mal aspecto. Entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Okay? Luchito Vides me pregunta aquí. A ver. No, me está saludando, perdón. Qué buen programa. Un saludo. Ok, gracias.
Entonces, ten cuidado, Hermes, con la leche de búfalo, ¿ok? La mozzarella de búfalo es espectacular y es fuerte. A mí me gusta mucho la mozzarella de búfalo. Entonces, bueno, vamos con otra pregunta de aquí. Que la tenemos aquí en el ¿dónde están? Aquí está. Estábamos en la pregunta, ¿qué? Cloruro de sodio, ¿no? Queso de mano. Aquí está. Pregunta 8. ¿Cómo se hace la ricota madurada? Bueno, fíjate. La ricota madurada es muy fácil de hacer. Primero tienes que hacer ricota. Para hacer ricota, utilizas el suero sobrante. Lo calientas, el suero lo vas llevando y el suero cuando va calentando tiende a subir a la superficie. Esa es una forma. Te voy a decir la más fácil. ¿Okay? Cuando está el suero calentándose, que llega más o menos a 85 grados, él tiende a subirse a la superficie del vat, ¿no? O del tanque que estás utilizando. A veces utilizan vat de pasteurización. O si estás en tu casa y puedes utilizar una olla normal. Entonces, cuando llega a 85 grados, 80, 85 grados, ella sube a la superficie. Entonces la pescas allí, la vas pescando. Si quieres aumentar el rendimiento, tienes que hacer la ricota de otra forma. Tienes que colocarle leche al suero y después le colocas vinagre. Ya ese es otro proceso. En mi canal están las dos formas de cómo hacerlo. ¿Okay? Busca el video y aprende. Entonces, ya después que tengas la ricota hecha, ¿okay? La dejas drenando y la metes en un molde con una gasa. La ricota es muy fina. Entonces, ella va a tardar un poco en drenar. Entonces, déjala que drene, la voltea, hasta que se vaya y la vas dejando allá. A veces se tarda hasta una semana. No la saques del molde. Déjala que drene en el molde. Déjala que drene en el molde. Y si quieres la prensas un poquito para que coja un poco más de densidad y la dejas en el molde. No la saques del molde. Y ella va a ir secándose poco a poco. Cuando ya esté seca al tacto, la empacas al vacío o la enceras y la dejas madurando 6 meses, 8 meses. Y después, después de los 8 meses, la consumes. ¿Okay? Te va a quedar una mozzarella muy rica, te va a quedar una ricota muy rica. En mi canal hay un video de cómo madurar ricota también, ¿ok? Así que, para que la vean. Bueno, aquí está otra pregunta, aquí hay una pregunta que me hacen en el canal. Gracias, dice Hermes. Ok, no hay problema. Vamos a ver aquí vamos a ver aquí en Instagram. Aquí me preguntan Daya 1818. Yo derrito uno y lo utilizo para hacer pequeños. Me preocupa que el queso pierda alguna propiedad y cause algún daño al consumirlo. Bueno, fíjate, si tú derrites el queso y no tienes las medidas de seguridad alimentaria, no tienes un sistema de seguridad alimentaria, puedes enfermar a tu cliente. Eso es correcto. Entonces, porque puedes, aunque tu queso esté bueno, si no tienes buenos protocolos de higiene, Daya, puedes contaminar el queso. Por decir algo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estás cortando el queso para los pequeños. Y bueno, resulta que tienes moscas pululando por ahí. Las moscas. Entonces, la mosca se paró en el queso, tú terminas de hacer tu pequeño, te sobró un poco de queso, calentaste o te sobró un pequeño y lo freíste y tal, calentaste y resulta que después ese queso no lo quieres perder porque lo quieres recuperar, pero ya se le pararon las moscas, ya está contaminado. Entonces, si lo vas a utilizar otra vez, vas a enfermar a tus clientes con Escherichia coli. Entonces, o a lo mejor con salmonela, o a lo mejor con listeria. Entonces, en ese caso, sí tienes que botar el queso. Yo no guardo queso. Yo cuando yo hago mis pequeños para la venta,
Yo abro el paquete de queso que estoy utilizando, hago el queso, lo envuelvo, lo utilizo y lo gasto. Lo que sí congelo es la harina, la masa, la congelo. Pero no, el pequeño, el queso en sí, lo gasto todo, no lo, y mantengo, porque ya al cortarlo, ya ahí hay bacterias. A menos, bueno, yo generalmente tengo protocolos de higiene que yo cuando voy a utilizar un cuchillo, yo esterilizo el cuchillo antes de cortar. ¿Okay? Pero yo corto con cortadora, yo no corto con cuchillo, porque se tarda uno mucho. Entonces, tienes que tener en cuenta con esos protocolos, tienes que estar pendiente con esos protocolos. ¿Ok? Voy a hacer el próximo programa con formato vertical, porque estoy viendo aquí en Instagram que estoy con formato horizontal y en YouTube también lo puedo hacer con formato vertical. Entonces, lo voy a hacer para la próxima. Bueno, vamos a ver aquí otra pregunta. Vamos aquí, están las preguntas. ¿Verdad? Vamos con la pregunta 9. Aquí. Richard Mauricio Morán Montoya. Hola, súper interesante su receta de queso cheddar. Me gustaría saber aproximadamente cuánto peso final, es decir, cuántos gramos de cheddar se obtienen al utilizar 15 litros de leche. Gracias. Bueno, fíjate, el cheddar te debe estar dando aproximadamente unos 8 litros por kilo. Es decir, que si utilizaste 15 litros, debes estar cercano a lo mejor un poquitico más, porque el cheddar hay que prensarlo. Te puede dar entre 8 y 10 litros por kilo. Te puede dar. De repente te da 9. No, 10 te puede dar. Entre 8 y 10. Si vas a hacer un queso más compacto, como un parmesano, un queso tipo parmesano, ahí sí te rinde un poquitico menos. Puedes llegar hasta 12. Pero eso va a depender del contenido de grasa de la leche. Entonces, no es que es una condición a rajatabla que te vas a gastar entre 8 y 10. Eso va a depender de la leche. Si tu leche es de baja grasa, vas a gastar más leche. ¿Okay? Siempre tienes que seguir todo el proceso. Si vas a hacer cheddar, siempre tienes que seguir el proceso de cheddarización para lograr el pH específico, para que el queso cambie su estructura, se pone como una pechuga de pollo. Y después que ya está desmenuzado, se sala y lo metes al molde. Entonces, todo eso, me calculo que te puede estar entre 8 y 10 litros por kilo. ¿Okay? De repente un poquitico más. ¿Okay? Pero básicamente es eso. Vamos a ver aquí. Me pregunta. ¿Quién me pregunta? Víctor Pereira. Saludos desde Yaracuy, Venezuela. ¿Dónde se consigue el nitrato de potasio? En las agropecuarias no lo venden. Bueno, fíjate, el nitrato de potasio lo utilizan creo que lo utilizan para agilizar el hilado, lo utilizan para el hilado, que es una sal fundente, pero eso lo utilizan más que todo para hacer quesos análogos, ¿no? Los nitratos. Vete para los productos, para las tiendas donde venden productos químicos. En las agropecuarias a lo mejor no lo venden porque el nitrato es una sal. El nitrato de potasio es una sal. Entonces, ve a los sitios donde vendan productos químicos, donde vendan, por ejemplo, ácido cítrico, donde vendan ácido acético, y averiguate y pregúntales a ver dónde queda, si tienen nitrato de potasio. El nitrato de potasio es una sal, así como el nitrato de plata. Claro, el nitrato de plata es para otra cosa, ¿no? Pero generalmente donde vendan productos químicos, pero tu nitrato de potasio tiene que ser de grado alimentario, recuérdalo. Entonces, no vayas a utilizar nitrato de potasio que utilicen para, no sé, para piscina, no sé, porque tiene que ser 99,9% de pureza, porque si no lo es, esas impurezas pueden enfermar a tus clientes, ¿no? O a tu familia. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Bueno, sigamos. Aquí tengo una pregunta que me hacen en el canal. Jackie Beret.
Jackie es nueva. Bienvenida, Jackie. Estoy en USA y no sé dónde encontrar la leche que no sea homogeneizada para hacer el queso mozzarella. Bueno, fíjate, búscate en Estados Unidos, ¿no? Hay unos, esa es una religión que está en todo el mundo, que son los Amish. Los Amish no pueden consumir leche pasteurizada. Perdón, no pueden consumir leche ultrapasteurizada. Ellos creo que tienen que consumir leche cruda. Entonces, yo hice eso cuando fui a España. Tenía el mismo problema porque no conseguía leche. Entonces, me dijeron de los Amish y conseguí leche cruda. Entonces, y yo les pregunté, y eso es a nivel mundial. Entonces, búscalos a ver, también ve a las tiendas orgánicas. Generalmente, los Amish, como hay tantas regulaciones con la leche, ellos lo que hacen es que pasteurizan la leche, pero por el método largo, que es el método, que es la pasteurización que nosotros usamos para hacer quesos artesanales, ¿no? Entonces, búscalos a ver. Lo otro es que consigas leche cruda y la pasteuriza. Si no consigues tampoco, bueno, te fregaste. Tienes que buscar leche. Si quieres hacer mozzarella, o si quieres, si no consigues leche que no sea no homogenizada, bueno, con leche homogeneizada puedes hacer otros quesos, no tienes que hacer mozzarella, puedes hacer un queso azul, un blue cheese, que es con leche de oveja, y la leche de oveja es homogeneizada. Entonces, en fin, o puedes hacer un queso de oveja sin el molde, el hongo, sino normal. No va a ser no va a ser mozzarella, pero va a ser otro queso, que también es muy rico, ¿no? No tienes que enfrascarte en la mozzarella. La mozzarella es un queso que tiene un sabor láctico, un poco dulzón. No tiene mucho sabor así, tiene un sabor normal, pero no tiene más sabor que un queso azul o que un comté, que son quesos que son espectaculares. A mí me encantan esos quesos. Juan Carlos me pregunta aquí. Vamos a ver. Juan Carlos me pregunta aquí. Buenas tardes, gracias por compartir su conocimiento. Una consulta. ¿Es recomendable descremar la leche y después agregar según la homogenización que se requiera con la leche? Esa pregunta no creo que está muy bien formulada, Juan Carlos. Vamos a ver. ¿Es recomendable descremar la leche y después agregar según la homogenización que se requiera con la leche? Para empezar, cuando uno hace queso no homogeniza la leche. ¿Ok? La leche se homogeniza industrialmente en plantas y esas cosas, ¿no? La venden homogenizada. No sé a qué te refieres con la homogenización que requiera la leche. O sea, cuando se descrema la leche, ¿okay? Se hace de varias formas. Hay unos descremadores que se coloca la leche cruda y ellas le quitan la leche, le quitan la crema, el descremador le quita la crema a la leche. Y esa crema se separa y por supuesto la leche pierde grasa. ¿Okay? Pero no tiene nada que ver con la homogenización. La leche, eso se hace inclusive cuando se está ordeñando, que va para el tanque. Cuando está yendo para el tanque, ahí, antes de pasar por el tanque, pasa la descremadora y la leche se le quita un poco de grasa. Eso es una forma. La otra forma, que es la que hacen los italianos, es que a la leche la dejan reposar y por el frío la crema sube, porque es no homogenizada. Entonces, como es cruda, la leche, la crema o la grasa, al enfriarse, la decantan y ahí le quitan la grasa. ¿Okay? Y esa grasa la recoge. Entonces, la leche queda con un porcentaje de grasa menor. Pero no tiene nada que ver con la homogenización. Y depende, depende de la estándar. Ahora sí, si vas a estandarizar la leche, que es un proceso totalmente diferente a lo que tú te refieres a homogenización,
Si vas a estandarizar la leche, depende de la leche que vayas. Tú puedes descremar la leche, depende de la leche, de tu leche target. Me explico. Te lo voy a poner con números. Si tú quieres una leche 2% de grasa, pero resulta que la leche que tú tienes es 4% de grasa porque es Jersey, tienes que colocarle leche descremada a la leche para que te baje a 2% de grasa. Caso contrario es, si tienes leche 2%, tienes leche 3,4%, que es el porcentaje promedio de leche, de grasa, y la quieres llevar al 5%, al 4%, y no tienes leche de ese tipo. Entonces tienes que colocarle crema de leche a la grasa, porque es grasa, la crema de leche es grasa. Entonces ahí tienes que colocarle crema de leche y para aumentar el porcentaje de leche, el porcentaje de grasa de la leche. Y ahí vas a ir haciendo tu proceso, ¿no? Si es recomendable o no, eso va a depender del tipo de lo que tú estés buscando, ¿no? Lo que tienes que guardar es, cuando hagas ese proceso, tienes que cuidar mucho de la contaminación cruzada, porque si estás colocando una crema y resulta que la crema está en un pote viejo ahí y está contaminada, vas a contaminar la leche, ¿okay? O viceversa. Entonces tienes que tener cuidado con esas cosas. Es muy importante que controles tus protocolos de higiene. Espero haber respondido a tu pregunta. Aquí me pregunta, a ver, Luchito. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo consigo un buen promedio en el queso artesanal con la leche bajita en grasa y poco calcio? Vamos a ver. ¿Cómo consigo un buen promedio un buen promedio de qué? Un buen promedio en el queso artesanal con la leche bajita en grasa y poco calcio. Bueno, fíjate. Si la leche es baja en grasa, me imagino que un buen promedio ¿en qué? En producción. No sé. ¿Buen promedio en qué? En textura. Tienes que ser un poco más específico, Luchito. Pero te voy a decir lo que yo pienso. Si la leche es bajita en grasa, tienes que estandarizarla para tener para producir un buen queso, para tener un buen rendimiento de tu leche. Si la leche que te están vendiendo tiene 2% de grasa, vas a gastar más leche para hacer el mismo kilo. ¿Por qué? Porque tiene poca grasa. Simple. ¿Ok? Ahora, el calcio, lo primero que tienes que hacer es, si tiene poco calcio, colócale cloruro de calcio a la leche. Entonces, tú tienes que trabajar con parámetros. Tienes que medir tus parámetros. Entonces, si tú tienes una leche, bueno, hazle un análisis químico a tu leche tiene tanto por ciento de grasa, tanto por ciento de proteína, tanto por ciento de calcio, tanto por ciento de sales minerales. ¿Ok? Entonces, si quieres aumentar el calcio, colócale cloruro de calcio. Si tu leche tiene poca grasa, estandarízala y llévala al porcentaje de grasa que tú quieres que llegue. Entonces, todo eso, por eso que no es seguir una receta, tienes que saber lo que está pasando dentro del queso y saber cómo evolucionar. Tienes que conocer todos estos conceptos, ¿no? De estandarización y esas cosas, ¿no? Básicamente eso, porque si no lo sabes, estás trabajando con los ojos cerrados y no lo puedes hacer al tanteo porque nunca vas a llegar. Tienes que medir parámetros, tienes que medir también, cuando haces el queso, tienes que medir también porcentajes de acidez, porque la acidificación también disminuye el nivel de calcio. Entonces, depende del queso que quieras hacer. Si tú quieres un queso con un contenido de calcio alto,
resulta que lo que te hace falta, no necesitas cultivos lácticos, porque es un queso fresco, como el halloumi, por ejemplo. Pero si necesitas un queso con un porcentaje de grasa y bajo contenido de calcio, al tener bajo contenido de calcio, el queso va a tender a resquebrajarse. ¿Okay? Como el feta, por ejemplo, que no tiene calcio, porque se ha ido todo acidificando en toda la acidificación. Pero tienes que conocer los conceptos. No es llegar y hacerlo así a la machimberra, no tienes que saber lo que estás haciendo en el proceso de fabricación. ¿Ok? Entonces, yo te sugiero que te leas un poco la parte de los cultivos lácticos, cómo funcionan, porque los cultivos tienden a acidificar la leche y al acidificarla le van a bajar el calcio. Entonces, si tienes poco calcio, tienes que colocarle calcio o no dejar tanto que acidifique. En fin, depende del tipo de queso que estés haciendo. Y si está bajita en grasa y quieres aumentar el promedio, tienes que estandarizar tu leche. ¿Ok? O utilizar más leche de la que necesitas, pero si utilizas más leche te van a incrementar los costos. Entonces, ahí tienes que saber esas cosas. ¿Qué te sugiero? Que estudies. Mi programa de coaching artesanal, con ese vas a aprender. Pero si no puedes pagarlo, porque a veces no lo puede pagar la gente, pero yo entiendo eso. Bueno, sígueme siguiendo y vas a ir aprendiendo poco a poco. Te va a costar un poco más, te va a llevar mucho más tiempo, pero bueno, así es la vida. Bueno, aquí me preguntan desde México, Noemí Edith Barajas González, ya se nos va a acabar el tiempo ya. Hola, buenas tardes. Aquí en México, algunos queseros le quitan parcialmente la crema y le adhieren grasa vegetal. Bueno, eso no bandidos. Eso lo hacen para... La grasa vegetal no se va a mezclar con la grasa animal, correcto. Entonces ahí es donde utilizan los nitratos y esas cosas y esas sales fundentes para fundir todo. Y al quitarle la grasa vegetal, al quitarle la crema al queso, a la leche, perdón, la crema la venden también. Y entonces le colocan grasa vegetal porque es más barata y hacen los quesos, pero ese no es el deber ser. También eso es lo que se llama queso análogo. Entonces hacen quesos análogos con ese tipo de... Pero eso no es quesos artesanales, eso es más que todo, y colocan saborizantes y esas cosas. Entonces, pero, bueno. Gledis Ramírez, de aquí de Argentina, soy venezolana. Bueno, aquí tengo yo una preguntita, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver aquí, ¿dónde está la pregunta? Para ver. Déjenme buscar aquí las preguntas. Tenía unas preguntas ahí, iba por la, ¿qué? Por la 8, por ahí. A ver. Un hongo. Ya va. Estábamos en la pregunta, no me acuerdo. Se me olvidó ya. Vamos a ver. ¿Cuáles principales tipos de cultivos lácticos? Estábamos en la 10, Víctor Pereira, desde Yaracuy, ¿no? El hongo. Ajá, aquí. Creo que es esta. Creo que es esta. La 11. ¿Qué pasa si el hongo que está saliendo, esto me pregunta user, no sé qué. ¿Qué pasa si el hongo que está saliendo tiene algunas manchas marrones? ¿Aún es viable? Bueno, claro que es viable. Pero fíjate, si tú estás haciendo, por ejemplo, queso camembert, que es blanco, y te salen algunas manchas marrones, ese hongo marrón puede ser black mold. ¿Ok? Le llaman hongo negro. Y generalmente ese hongo es muy agresivo. Entonces tienes que controlarlo, tienes que sacarlo. Tienes que darle mantenimiento al queso.
a veces, yo tuve una casa una vez que tenía mucho black mold ese y una vez una mata, se comió una mata completa, el hongo ese. Entonces, es muy agresivo. No quiere decir que sea dañino, pero es agresivo. Entonces, él tiende a colonizar y a predominar sobre las colonias de hongos. Entonces, si tienes Camembert y tienes el black mold ese, o el hongo negro ese, o el, como tú le dices, marrón, él va a tender a superar al hongo blanco y va a crecer en el queso. Entonces, tienes que controlarlo. Generalmente el queso Camembert o Brie, o el queso de hongo blanco, hay que cepillarlos a la semana de hechos para que el hongo se pasa bien, ¿no? Y bueno, y si hay algún tipo de hongo, ese tipo de honguito marrón, se va controlando. El brie cuando se hacía antes tenía esos hongos marrones, ¿ok? O sea que no es mal de morir. Lo que pasa es que ahora los cultivos se han perfeccionado tanto que y ahora se utilizan dos hongos, ¿no? El Penicillium camemberti y el Geotrichum candidum. Entonces, eso, al mezclarse los dos, le dan al queso una apariencia preciosa, que es blanquito, que parece una motica de algodón. Entonces, pero generalmente el brie, cuando se hacía antes, como era antes, tenía sus manchitas blancas, pero también tenía sus manchitas marrones. Entonces, no es mal de morir. ¿Ok? Es totalmente viable. Aquí me pregunta Bárbara 5125. Aquí me pregunta Bárbara, a ver, ya va, me perdí. Aquí estoy. ¿Cuáles son los principales tipos de cultivos lácticos utilizados en la fabricación de quesos artesanales y cómo afecta cada uno el sabor, la textura y la maduración del queso? Bueno, los cultivos lácticos utilizados en la fabricación de quesos artesanales hay varios. Bueno, generalmente hay, si estamos hablando de cultivo láctico, hay dos tipos de cultivo, los mesofílicos y los termofílicos. ¿Okay? Esos son los cultivos lácticos. Pero te voy a explicar cada uno así de grandes rasgos. Y los mesofílicos son los cultivos que les gusta la temperatura baja. ¿Okay? Y los termofílicos son los que les gusta la temperatura alta. Entonces, esos son los cultivos lácticos. ¿Qué hacen esos cultivos? Esos cultivos lo que hacen es acidificar la leche. Simple. Ahora, a veces los cultivos, o generalmente los cultivos, dependiendo del tipo de cultivo, producen enzimas. Cuando se alimenta, el cultivo se alimenta del azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces, esos cultivos se comen la lactosa y como subproducto producen ácido láctico, pero también liberan otras enzimas. ¿Qué enzimas? No las voy a decir para no complicar. Liberan enzimas. Y esas enzimas eventualmente le dan aroma al queso, le dan textura, entonces, y le generan personalidad al queso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los maestros queseros saben eso y combinan los cultivos de tal forma dependiendo del tipo de queso que quieran hacer. Entonces, ese es el cultivo láctico, pero también hay otro tipo de cultivo, que son los hongos. ¿Ok? Entonces, los hongos son cultivos, pero no son cultivos lácticos, son cultivos no lácticos. Entonces, ellos también lo mezclan y hay varios tipos de cultivos, por lo menos el Penicillium roquefort, hay varios tipos de Penicillium roquefort, varias cepas, pues, varias especies. Entonces, dependiendo de la cepa, da un color específico. Entonces, eso lo saben los queseros, a veces, y por eso en las cuevas, en Francia, las del Roquefort, hay cuevas que dan quesos de diferentes sabores y diferentes texturas. Entonces, porque la cueva es diferente, entonces no todas las cuevas son iguales. Entonces, bueno, y también están las levaduras. Las levaduras son otro tipo, hay una que se llama Cluivirumesis, no sé qué, que es una levadura. Entonces, también se utilizan en la fabricación de quesos artesanales. Pero eso va a depender del tipo de queso que uno quiera
que uno quiera hacer. También están otros tipos de cultivos, como hay bacterias que proteolizan el queso, como está por lo menos el Brevibacterium linens, que es una bacteria que tiende a proteolizar el queso, ¿ok? Y lo hace de afuera hacia adentro y genera una tonalidad anaranjada y un olor horrible, pero es muy sabroso. Un ejemplo de ese queso es el Monster, que se hace con este tipo de cultivo. Es un queso muy sabroso, un queso que huele muy mal, tiene muy buena presencia el queso, pero es espectacular, ¿okay? Como queso. Lo que pasa es que como que huele un poquito, pero está bien. Yo hice un queso con 3 leches, leche de cabra, leche de oveja y leche de vaca, y creo que eran crudas las 3, no recuerdo. Todavía tengo queso ese, que lo voy a llevar al mundial, y olía horrible, y tenía Brevibacterium. Entonces, bueno, cuando lo probé, yo creo que es el mejor queso que yo he hecho, del sabor tan espectacular que tenía. A mí me gustan los quesos con sabores fuertes. Entonces, bueno, esos son más o menos los tipos de cultivo. ¿Cómo afecta el sabor? ¿Cómo afecta cada uno el sabor, la textura? Bueno, y la maduración del queso, eso va a depender del tipo de cultivo que estés utilizando. Ellos generalmente lo que hacen es, bueno, como te dije, liberan enzimas, ¿no? Y al liberar las enzimas, le dan al queso una personalidad, le dan el carácter al queso, y a través de la proteólisis y la lipólisis, el queso va mejorando sabor, porque la lipólisis es el, el desdoble de las grasas, ¿no? La descomposición de las grasas. Y esos generan alcoholes también. Ahí se producen alcoholes y eso le da aroma, le producen aromas, le dan aromas al queso. Entonces, todo eso influye, depende del cultivo que estés utilizando. ¿Ok? Bueno, y aquí tengo otra pregunta que me van a hacer aquí. Quiero aprender para un emprendimiento, dice Cledis. Bueno, Cledis, si quieres para un emprendimiento, escríbeme por mi WhatsApp y te mando el link para que tomes el programa de coaching artesanal. Con el programa de coaching, ahí vas a aprender a hacer no solamente queso, vas a aprender a vender quesos y vas a aprender a promocionar tus quesos a través del internet. Todo eso. ¿Qué es lo que hago yo? Eso es lo que hago yo. Entonces, yo tengo ya años en esto y ya manejo esos conceptos bien. Pero lo primero que tienes que aprender a hacer es quesos. Es lo primero. Y ya después que aprendas, bueno, pero ya puedes empezar a vender de una vez. Y la curva de aprendizaje para las ventas y eso es un poquitico más larga. Lo más fácil es hacer los quesos. Eso es lo más fácil. Lo difícil es venderlos. Y ahí es donde está el meollo. Bueno, ok, vamos a ver aquí. A ver qué me dicen aquí. Los 10, en la 10 ibas. Ah, iba en la 10. Aquí me pregunta Noemí. ¿Los cultivos se pueden usar para hacer queso para fundir? Claro que sí, claro que sí. Lo que le da la textura, lo que le da la capacidad fundente al queso es la acidez. ¿Okay? Ese es el concepto que debes manejar, la acidez. Y la acidez se logra de manera artificial, colocándole ácidos a la leche, como el ácido cítrico, como el vinagre, como el limón, como el ácido tartárico, o logrando una acidificación natural, que es la misma bacteria láctica que se alimenta del azúcar de la leche y va produciendo ese subproducto que es el ácido láctico y va acidificando. Entonces, cuando hay suficiente ácido, la leche, la cuajada tiende a hilar y a fundir. ¿Okay? Por supuesto, eso va a depender también de otros parámetros, como el porcentaje de humedad, porque si no hay humedad, aunque haya pH, la acidez de este no te va a fundir mucho. Un ejemplo es el parmesano. El parmesano tiene poca humedad, pero no hila como una mozzarella, porque la mozzarella tiene un porcentaje de humedad mayor. Entonces, y el queso cheddar americano, que es líquido prácticamente,
También el queso amarillo, que llaman. Ese también hila muy fácil porque tiene un porcentaje de humedad alto. Bueno, yo creo que ya nos vamos. Vamos a contar esta última, Juan Carlos, y nos vamos. No puedo contar todas las mías. Aquí me pregunta Juan Carlos, ¿de dónde sale el sabor amargo y olor fuerte en la maduración del queso? Tenía unos quesos de 6 semanas y me tomaron olor y el sabor amargo al final. Bueno, fíjate, Juan Carlos. En la maduración pasan todas esas cosas. ¿Okay? Entonces, el sabor amargo, vamos a empezar primero con el sabor amargo. El sabor amargo es parte de la lipólisis. ¿Okay? Los quesos cuando se están madurando salen sabores amargos, pero eventualmente esos sabores amargos tienden a desaparecer. Por eso es que, y los queseros o los maestros, los afinadores saben eso. Entonces ellos dicen, por ejemplo, bueno, este queso, vamos a decir, por ejemplo, un manchego. Este manchego, yo sé que a los 3 meses está amargo, porque ya lo he hecho tantas veces. Entonces le voy a dar 6 meses más, para 9 meses, porque ya yo sé que al 9º mes, porque he hecho tanto manchego, ya yo sé que el amargo, el sabor amargo ha desaparecido. Entonces lo que se hace es que se mete en cámara, se reduce la temperatura un poco para que el queso siga madurando y los sabores ese sabor amargo vaya desapareciendo. ¿Okay? Con el olor, eso va a depender también de la maduración, porque ahí se desprenden alcoholes y de la producción de enzimas de los cultivos lácticos. Entonces, las enzimas generan aroma en los quesos y le dan esos olores. Entonces, no es que se pusieron malos, sino que están en su proceso de maduración. Ahora bien, cuando el queso si el queso huele a rancio o huele a amoníaco, sobre todo si huele a rancio es porque ya el queso se pudrió, pues. Pero si no huele a rancio, sino que huele a queso y tiene un sabor fuerte, pero no es a rancio, esa es la maduración que va evolucionando. Ahora, a veces los quesos huelen penetrante, tienen un olor penetrante. No quiere decir que estén malos, sino que se están liberando alcoholes que depende del queso que tú quieras hacer. Por ejemplo, el Monster, como te dije yo hace rato que conversé eso, que hablé de eso, el Monster tiene un olor muy penetrante, un olor muy fuerte, pero no quiere decir que sea malo. ¿Ok? Ese sabor amargo sale de la descomposición y sale de la proteólisis y de la lipólisis que se produce en el queso. La lipólisis es la descomposición de la proteína y la proteólisis y la lipólisis es la descomposición de las grasas. Entonces, todo eso generan sabores y los maestros queseros saben eso. Y lo que hacen es que le dan tiempo al queso para que esos sabores se desarrollen y desaparezcan dependiendo del tipo de queso que estén haciendo. ¿Okay? Bueno, ya con esto estamos listos. Vamos a ver si tengo aquí en Instagram, si no tengo no tengo más preguntas en Instagram. Aquí me preguntan en Instagram, ¿dónde puedo conseguir leche natural en Oakland? Está difícil. En Oakland, César Moreno. Pero no compres leche. Yo te sugiero, César, que vayas a las fincas en Helensville. Hay fincas pero ellos le venden a Fonterra. Entonces, de repente no te venden a ti. Por ahí, por Fanganui, creo que hay una máquina donde venden leche cruda, pero es súper costosa, ¿no? Pero en el supermercado te venden leche de muy buena calidad. Yo compro leche en el supermercado. Por supuesto, la compro el mayor, entonces me dan descuento. Si quieres leche en Nueva Zelanda, ¿quieres leche? Bueno, búscate, está la Silver Top, que es la que yo utilizo. Está la Green Valley, está la Anchor, en fin. Hay muy buenas leches en Nueva Zelanda. Entonces,
básicamente eso, utilizar. Esas son las marcas que yo te puedo recomendar. Bueno, ya con esto nos vamos. Gracias a todos por venir. De verdad que me gustó mucho. No me hicieron, no me preguntaron nada por aquí porque prefieren que les conteste, pero bueno, tranquilo, no hay problema. El cariño es el mismo. Yo los perdono. Pero, y la semana que viene nos vemos a la misma hora, y este mismo canal, Dr. Quesero TV. ¿Okay? Y ya saben que si quieren aprender a hacer quesos artesanales, están a solo un queso de distancia de alcanzar su sueño y conmigo lo van a lograr. Hasta la semana que viene, cuídense. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer. En cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, también queso opera. Costeño, matera, paipa, pan y zulia. Y hasta doble crema. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero